Muy bien, atención José, podemos empezar con el evento. Gracias Juanita. Bueno, continuando y agradeciendo la nutrida concurrencia, continuando con el ciclo de conferencias magistrales, como se dice criolllamente, ¿no? Hoy día la casa invita, nos toca a nosotros el Círculo de Estudios en Derecho Penal hacer la presentación de esta conferencia que va a versar sobre la estructura de la teoría del delito, para la cual me he permitido abusar de la confianza y amistad que tengo con Omar y traerlo a esta disertación que va a ser sumamente provechosa para todas las estudiantes de Derecho y en general para toda la comunidad unifesina, ¿no? Voy a dejar en el uso de la palabra a una de las integrantes del círculo, la señorita Tatiana Sukasaka, para que pueda hacer la presentación del evento. Buenas tardes con todos los presentes. Quien les saluda es Tatiana Sukasaka, encargada del tópico de debate del Círculo de Estudios de Derecho Penal, en su sigla sede. Y quiero darles la bienvenida a la ponencia que hemos preparado el día de hoy. Tengo el agrado de presentar al doctor Omar Peso Jiménez, quien abordará el tema la estructura de la teoría del delito. Abriendo un pequeño paréntesis, quiero aprovechar para extender un especial agradecimiento al ponente que nos acompaña el día de hoy, por brindar un espacio de tiempo en su agenda y contribuir con la preparación de los 2 equipos unifesinos que participan del 5º concurso interuniversitario de litigación oral. Dicho esto, nuestro ponente contará con 40 minutos de exposición, seguido de una ronda de preguntas. Cabe recordar a los presentes que al finalizar la ponencia pueden formular sus preguntas a través de la función levantar la mano y proceder a liberar el audio, o a través de la sección chat en la plataforma. Asimismo, quienes estén siguiendo la transmisión por Facebook Live pueden formular sus interrogantes a través de la sección comentarios. Y sin más preámbulos, damos inicio a la ponencia a cargo del doctor Omar Peso, quien es abogado titulado con felicitaciones públicas por la Universidad Privada de Tacna, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales, estudios de doctorado en Derecho, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Latinoamericana CIMA, y docente de pregrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grumman. Nuestro invitado abordará el tema de la estructura de la teoría del delito. Muy buenas tardes, doctor. Agradecemos su presencia y disponibilidad el día de hoy. Recordamos que cuenta con 40 minutos de exponencia. Adelante, doctor Peso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Confírmeme si se me escucha, por favor. Sí se le escucha, doctor, perfectamente. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Peso, como lo ha expresado la señorita Tatiana. Y en primer lugar, agradecer al doctor Julio Goicoechea, que ha tenido a bien invitarme en la presente tarde, y para mí es un honor estar aquí con ustedes, porque he estado, como decía su compañera que me presidió, he estado coadyuvando con la labor que se está realizando en el concurso de litigación oral, y he visto un material de alumnado que se puede llegar lejos, puede avanzar en materia penal, y eso es importante. Mi campo es el derecho penal. Lo que les voy a explicar en esta tarde es la estructura de la teoría del delito. Y ustedes dirán, qué sencillo, eso lo vemos en tercer ciclo, doctor Peso. Sí, lo ven en tercer ciclo, lo ven en cuarto ciclo, y luego no lo ven. Y aquí sucede algo muy interesante que les voy a decir. La estructura de la teoría del delito es un punto tan importante en el derecho penal que podríamos decir que es el rockstar del derecho penal. Es el centro. De la teoría del delito están todas las demás instituciones alrededor. Si podemos decir que el sistema solar es todo el derecho penal, podemos decir y afirmar que la teoría del delito es el sol. Entonces, es importante conocer cómo se aplica la teoría del delito en la realidad. ¿Por qué? Porque a veces conceptos tan básicos son olvidados por abogados de amplia trayectoria. Entonces, en mi labor docencia, porque yo soy docente de Derecho Penal Parte General, he sido docente de Derecho Penal Parte General en 4 universidades distintas, y puedo tener un poco del conocimiento para poder explicar de manera sencilla esto.
Entonces, sin más preámbulos, vamos a explicar la teoría del delito y su estructura. Para ello tenemos que conocer qué es teoría del delito y qué es delito, que son dos cosas un poco distintas. Primero, tenemos que entender que teoría del delito se puede comprender como una fórmula o estructura científica. Es una estructura científica, es un método. Por eso se le llama teoría. Es un método que cubre fases. Así como el método científico tiene su planteamiento del problema, poder obtener objetivos, hipótesis, demostración de hipótesis, la estructura de la teoría del delito es muy semejante. Muy semejante. Son etapas escalonadas para poder lograr algo. ¿Qué se logra analizando la teoría del delito? Básicamente, como nos dijo Jeschek, es saber qué hechos son delito y qué hechos no son delito. Así de sencillo. Para eso sirve la teoría del delito, para saber qué cosas vamos a conocer como delito, propiamente dicho en su totalidad, y qué cosas vamos a conocer como a un hecho que no es delito. Pero tal vez una doctora dirá, un hecho atípico. No. Una cosa es un hecho atípico y otra cosa es un hecho que no es delito. ¿Cómo así, doctor? Es el clásico ejemplo que les digo en la primera clase de Derecho Penal a mis alumnos. Si yo mato a alguien, ¿cometo delito? Y muchos dirán sí, y otros dirán no. Y la respuesta es que depende. Depende de 1000 factores, depende de 1000 situaciones para poder comprender qué cosa es delito y qué cosa no es delito. Entonces, para eso sirve la teoría del delito. Ahora, la palabra delito. La palabra delito tiene acepciones en cantidad. Tiene conceptos sociológicos, conceptos antropológicos, tiene conceptos filosóficos, tiene concepto de criminología, entre otros. Pero, el concepto más, se podría decir, aceptado es el otorgado y reafirmado por Klaus Rothstein y Eugenio Raúl Zaffarón. ¿Cuál es? Toda acción humana, toda acción u omisión humana, típica, antijurídica, culpable. Eso nada más. Eso es supuestamente el delito y en base a eso se estructura la teoría del delito. Entonces, doctor, podemos llegar a una pequeña conclusión que la teoría del delito es un método por el cual podemos determinar qué hecho es delito y qué hecho no es delito. Zanjado el tema, zanjada la idea, entendida el concepto de delito y entendida la diferencia con la palabra teoría del delito. Ahora bien, basado en esto, ya nos vamos a la temática propiamente dicha. Por ello voy a compartir unas diapositivas y necesito que se confirme si se llega a ver. Por favor. ¿Sí? Se ve muy bien. Sí, doctor. Muy amable, muchas gracias. A ver. Esto es un pequeño esquema que yo realicé en realidad, es de mi autoría y lo realicé para mis alumnos. Hace aproximadamente 4 años, 3 años y medio, lo hice y aún lo sigo utilizando porque desde mi perspectiva es la fórmula más clara de comprender la teoría del delito. Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Ese es un laberinto. Pues yo les voy a explicar para que sepan interpretar esto y cuando se sepan de memoria todo esto y comprendan cada punto, les puedo decir y asegurar que son conscientes de la teoría del delito. Y ustedes entonces vamos a entrar a tallar un par de cosas. La teoría del delito, ojo, pestaña y ceja, no es solamente esto. La teoría del delito tiene un par de puntos adicionales que van de la mano. La imputación objetiva, propiamente la autoría y participación, hasta podríamos decir que el iter criminis. Pero en esta oportunidad, por eso yo llamé a la ponencia la estructura de la teoría del delito, y es más, deberíamos llamarle la estructura básica, porque
Hay mucho más por hablar, pero el tiempo es corto. Yo pensé que iba a tener 1 hora, pero vamos a tratar de concretarlo lo más que podamos. Acción típica antijurídica culpable. Dentro de la acción, chicos, hay una línea clara con omisión. Si pueden ver, hay acción y más abajo hay omisión. ¿Y por qué los dos? Porque los dos están en la misma categoría. Los dos son el primer peldaño. Vamos a imaginar que el delito, la teoría del delito son peldaños. El primer peldaño a pasar es acción u omisión. No acción y omisión, sino acción u omisión, cualquiera de los dos. Pero antes de explicar qué es acción y qué es omisión, tenemos que tener algo muy en cuenta. Y que es una acción u omisión humana. Esto es lo primero que debemos saber, acción o omisión humana. Y ustedes dirán, doctor, eso es lógico. ¿Qué tan lógico puede ser? Si retrocedemos 15 años atrás, nos acordaremos del gran amigo Lai Fun. ¿Quién se acuerda de Lai Fun? Poca gente se acuerda de Lai Fun. Lai Fun era un perro de raza Rottweiler que mató a un ladrón. Lo curioso es que el fiscal que atendió el caso que quiso procesar a Lai Fun. Llegaron los animalistas y se hizo el escándalo, salió en los diarios y no se procesó a Lai Fun, pero hubo una denuncia en contra de Lai Fun. Entonces, si no estudias la estructura del delito, puedes pasar esos puntos bochornosos de querer procesar a Lai Fun. Entonces, los animales no son procesables, no caen en la teoría del delito, los fantasmas tampoco, las fuerzas de la naturaleza tampoco. Y aquí viene otro punto adicional. Y las personas jurídicas, doctor, pues como decía, como se dice, ese es otro cantar. Las personas jurídicas actualmente no cometen delito propiamente. Cometen un grupo de ciertas acciones que generan responsabilidad jurídica penal. O sea, decir que una persona jurídica comete delito, no, está mal dicho. Lo que está bien dicho es que la persona jurídica es una persona que tiene posibilidad de contener responsabilidad penal. Es decir, que se le puede sancionar penalmente. Pero no significa que comete la teoría del delito propiamente dicha. El que comete la teoría del delito propiamente dicha es el hombre que está dentro manipulando la persona jurídica. Entonces, vamos a cuajar la idea. Es una acción propiamente humana. Una acción humana, entonces. U omisión. Vamos con la idea de acción. ¿Qué es acción? Concepto básico, realizar algo. ¿Qué es lo que nos dice Mirpiu? Nos dice que es la modificación de la realidad. Modificar la realidad. Cambiar la realidad. ¿Cómo así modificar la realidad? Yo tengo este celular. El celular está en Column, está acá. ¿Correcto? ¿Cómo modifico la realidad? Rompiendo el celular. Rompo el celular, modifiqué la realidad. Antes era un celular, ahora es un celular roto. Yo estoy aquí, hablo, y tal vez hablo mal de una persona. Modifico la realidad. Modifico la realidad. Genero que un mal concepto a ustedes de esa persona. Estoy modificando la realidad. En este momento yo me suicido frente a ustedes. O alguien me mata. Modifico la realidad, ya no estoy vivo. Entonces, una acción es modificar la realidad. Mediante actos. Mediante actos. Entonces, actos es acciones humanas. Pero ese concepto es sencillo pensar que modificando la realidad todo es delito. Si yo modifico la realidad, cumplo con el primer parámetro de la teoría del delito, pues les puedo decir que no. Pues existe, como ustedes verán debajo de la acción, parámetros de ausencia de acción. Ausencia de acción. 3 elementos claros de la ausencia de la acción. 1, fuerza física irresistible. 2, movimientos reflejos. 3, estado de inconsciencia. Vamos con la primera causal de ausencia de acción. Pausa ahí. Paréntesis. Les voy adelantando. Esta es teoría del delito, acción típica antijurídica culpable. Si nos falta una, ya no hay delito. Ojo aquí.
Puede ser cualquier tipo de acción, menos una acción delictual. Una acción tal vez con problemas de moralidad. Una acción tal vez jurídica. Una acción tal vez que recae en otro campo del derecho. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo encontramos la ausencia de acción? Bajo 3 puntos: fuerza física irresistible, movimiento de reflejos, estado de inconsciencia. Fuerza física irresistible, muy sencillo de comprender si captamos bien la idea. Cualquier elemento externo que modifique mi accionar sin mi voluntad, estará la fuerza física irresistible. Claro que este elemento externo que modifica mis acciones, tienen que ser irresistibles. Es decir, yo tengo que tener la incapacidad de resistir esta fuerza. Hay 3 tipos según Villavicencio Terreros: fuerza física irresistible humana, fuerza física irresistible natural y fuerza física irresistible mecánica. 3 tipos de fuerza física irresistible. Humana. Una persona viene, un tumulto de personas vienen y te empujan. Tú al caer empujas a una niña. La niña cae y se muere. ¿Tú podías aguantar esta fuerza? Imagínense a su compañerita. Ustedes tienen 18, 19, 20, 21, 22. Tal vez tienen una compañera muy delgada, muy pequeña. Imagínense que un cúmulo de gente la empuje y ella caiga encima de una menor. Si entramos en un punto de vista de ausencia de análisis de acción, esta persona, su caída, no es su acción propia. Si bien ella modificó la realidad, ella no tenía la capacidad de resistir esa fuerza humana. Igual funciona con un motor. Vamos a imaginar que yo no sé, me encuentro en la capacidad de manejar un vehículo. Yo manejo un vehículo, no soy el obligado a revisar el motor, no soy obligado a revisar el freno, nada. Manejo el vehículo y el freno estaba mal. Se destruye el freno. Yo estaba manejando con los límites permisivos, los parámetros correctos, todo. Y el freno se daña mecánicamente. ¿Yo puedo detener este carro? Si se demuestra que no puedo detener el vehículo, entraría en un campo de la fuerza física irresistible. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Bajar y parar el carro con mis manos? No es Superman. Entonces, tenemos esta idea de la fuerza física irresistible como cualquier elemento externo que modifique tus acciones. En estos casos hay ausencia de acción, muy distinto a los movimientos de los reflejos, que son cualquier elemento interno que modifique mis acciones. Doctor, ¿cómo puede haber un movimiento interno que modifique mis acciones? Existe para eso los movimientos reflejos. Un estornudo grave, no sé, está cayéndote una pelota y lo más lógico, el de reflejo, es que te cubres. Esa pelota le cae a alguien. Una maceta, cualquier tipo de acto reflejo que pueda aparecer. Son actos que vienen de adentro, internos. Se paraliza completamente al ver la sangre de una persona. Entonces, aparecen estos movimientos reflejos para poder justificar la ausencia de la acción. Un tercer elemento es el estado de inconsciencia. ¿Qué es el estado de inconsciencia? Básicamente, encontrarte en una absoluta inconsciencia, y aquí el estado de inconsciencia, para que exista ausencia de acción, es que debe ser absoluto, no relativo, tiene que ser absoluto, porque el estado de inconsciencia relativo ya no encaja en una parte de ausencia de acción, y tiene que ser absoluto para poder existir ausencia de acción. ¿De qué forma? No sé, imaginemos que te drogan y quedas completamente dopado. En esa fórmula de dopado, estás durmiendo con un bebé.
y lo ahogas al bebé. Tu estado de inconsciencia es absoluto, te doparon, no puedes hacer más. Entonces, en ese punto puede parecer el estado de inconsciencia. Villaviciosos Terreros también te da otros ejemplos. Por ejemplo, el sonámbulo, un estado de inconsciencia absoluto. Sonámbulo. El hipnotizado, un estado de inconsciencia absoluto. Entonces, en esos puntos aparece el estado de inconsciencia absoluto para que exista ausencia de acción. Esos son los 3 parámetros de ausencia de acción. Claro, cuando no exista nada de estos 3, habrá acción y podremos pasar al siguiente elemento. Pero no todos los hechos son acciones. Hay muchos que son omisiones. Es decir, dejar de hacer algo. Yo dejo de hacer algo. ¿Y cómo dejo de hacer algo? ¿Cómo podemos dejar de hacer algo? Pues hay un punto que una vez me dijo un docente muy interesante: el derecho penal no es de héroes, pero el derecho penal es de obligaciones jurídicas. Entonces aparecen los delitos omisivos, muy famosos. 2 tipos de delitos omisivos: omisión propia y omisión impropia. Una confusión que vi mucho en los alumnos es diferenciar la omisión propia y omisión impropia. Disculpe. ¿Y por qué? Porque es difícil diferenciarlos y te lo van a explicar con doctrina, qué es lo que nos dice la doctrina alemana, qué es lo que nos dice la doctrina española sobre la omisión. La idea es sencilla. Omisión propia: el agente deja de hacer algo que estaba obligado jurídicamente a hacer, llamada la obligación legal. Obligación legal. Un ejemplo es la omisión de denuncia. El delito de omisión de denuncia, existe una ley que te obliga a denunciar. Doctor, entonces usted, por ejemplo, ve que están matando al vecino del frente, ¿usted está obligado a denunciar? No. La omisión de denuncia dice que los obligados a denunciar son miembros de la policía, profesores, miembros del sistema de salud o funcionarios públicos. Entonces, no estoy obligado, pero por ejemplo yo soy profesor y me entero de una violación, estoy obligado a denunciar. Es una omisión propia. ¿Por qué? Porque hay una ley que me obliga a denunciar. Tengo la obligación legal de denunciar. Las características de la omisión propia es, en primer lugar, es exclusivamente dolosa. ¿De qué forma? De que no se acepta la culpa en la omisión propia. La omisión propia se realiza exclusivamente porque tú quieres omitir, no por razones de que tal vez no lo hiciste por ciertas situaciones. Claro, tú quieres omitir realizar el acto. Es dolosa. 2, es numerus clausus, es decir, los delitos de omisión propia son todos los delitos que se encuentran con la palabra omisión en nuestro Código Penal. Omisión a la asistencia familiar, omisión de denuncia, omisión de actos funcionales, omisión de socorro. Todos estos aparecen obligaciones legales. ¿Y qué diferencia entonces tiene con la omisión impropia? Que en la omisión impropia no hay obligaciones legales. Hay obligaciones de rol de garante. ¿Cómo es esto, doctor? Para entender la omisión impropia tenemos que entender una teoría, y la teoría del funcionalismo. El funcionalismo en el derecho penal nos dice que cada persona en la sociedad tiene un rol, tiene una función. Dentro de estos roles hay unos pequeños roles llamados rol de garante. La madre es la que tiene el rol de garante sobre sus hijos, el padre de igual forma. El médico es el que tiene el rol de garante del paciente, y así sucesivamente. ¿Cómo se materializa esto? El clásico ejemplo es la madre que deja de dar de lactar a su bebé, por ejemplo. Es el clásico ejemplo: deja de lactar a su bebé y su bebé muere de inanición. Entonces, ¿qué podría pasar aquí? Ahí aparece un delito de omisión impropia. La omisión impropia es numerus apertus. Cualquier delito se puede volver omisivo.
siempre y cuando hay alguien con rol de garante. Entonces, cualquier delito menos culposo, claro está, todo delito doloso. Entonces, este sujeto, esta señora, deja de lactar, fallece el bebé, y podemos ver que nuestro Código Penal en ninguna parte dice la que deja de lactar. Por ejemplo, hay el infanticidio, el que mata a un menor, un ascendiente. Hay el infanticidio, el que mata a un ascendiente en estado puerperal. Entonces, a un descendiente, perdón, el que mata a un descendiente en estado puerperal. Entonces, esta mujer lo mató. ¿Hizo alguna acción para matarlo? No, no lo agarró, no lo ahogó, no le cortó el cuello, no le hizo nada, dejó de darle lactar. Un delito o claramente omisivo, no realizó actos que llevaron a la consecuencia de la muerte, pese a que ella tenía el rol de garantía de proteger a su menor. Así aparecen diferentes acciones, es muy clásico, por ejemplo, la omisión impropia en el caso de violación sexual de la madre que no protege a la niña o al niño sobre el padrastro que la viola, o sobre el funcionario que no protege el medio ambiente. Entonces aparece muchas veces la omisión impropia en esos casos. La diferencia entonces, omisión propia, obligación jurídica. Omisión impropia, obligación de rol de garante. Una vez que sobrepasamos la acción o la omisión, pasamos a la tipicidad. La tipicidad tiene dos elementos claros. Dos elementos claros. Tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Ojo aquí. Cuando el hecho no entra en alguno de los campos de la tipicidad objetiva o de la tipicidad subjetiva, el hecho se le llamará atípico. Pero antes de eso, podemos decir que la tipicidad entonces tiene una división de tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. ¿Cuál es la división de la tipicidad objetiva? La tipicidad objetiva tiene una división de 3 en su estructura básica. Sujetos, conducta, aspectos descriptivos y normativos. ¿Qué es cada uno? Sujetos. La persona que comete el delito y la persona que es susceptible al delito, es decir, el agraviado. O la víctima, también podríamos decirlo. Esto se divide en sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo, por regla general, es cualquier persona. Todo tipo penal que empiece con él, el que mata a otro, el que sustrae, el que ejerciendo violencia, el que realizando acciones, el que omite, todos ellos, los que empiezan con él, es cualquier persona. En los sujetos activos hay algo adicional. Los delitos especiales por sujeto. Hay muchos delitos que no empiezan con él, sino empiezan con una persona en particular. El funcionario, el servidor, el magistrado, el perito, el policía. Todos estos delitos son delitos especiales por sujeto. Entonces, ahí no puede ser cualquier persona. Solo puede ser el sujeto que se determina. El agraviado, por otro lado, de igual manera, hay agraviados que puede ser cualquier persona y agraviados determinados. Por ejemplo, el de feminicidio. Una agraviada es mujer. Tipos de agraviados, muchos. El agraviado puede ser una persona natural, una persona jurídica, el Estado. Pueden ser, no hay problema. El siguiente elemento de la estructura del tipo penal objetivo es conducta. Conducta la conocen ustedes como el verbo rector. Cada tipo penal contiene uno o más verbos rectores, no necesariamente uno. Por ejemplo, el que mata a otro, matar es su verbo rector. El que mediante, otro cualquiera, el que sustrae, sustraer, verbo. Contamina, contaminar, verbo. Atribuye conductas, atribuir, verbo. Entonces, la conducta es el verbo rector. El tipo penal puede tener uno o más verbos rectores sin ningún problema. Y los verbos rectores generan nexos con otros puntos.
con los aspectos descriptivos y normativos del tipo penal. ¿Cómo así? Aspectos descriptivos, ¿qué diferencia pueden tener con los aspectos normativos? Lo siguiente. Los aspectos descriptivos son tangibles, visibles, tocables. Se puede manipular, se puede ver, se puede tocar. ¿Cómo es esto? Bien mueble, el delito de hurto, bien mueble. El bien mueble es un aspecto descriptivo de un tipo penal. El que sustrae bien mueble. La sustracción es la conducta. Él es el sujeto. Bien mueble, aspecto descriptivo. Celular, bien mueble, aspecto descriptivo. Lo toco, lo veo, lo siento. Aspectos normativos. Matrimonio. ¿El matrimonio se puede tocar? No sé, solamente yo pienso el recién casado y la recién casada en su luna de miel. Tal vez tocarán en el matrimonio, pero no podemos tocar el matrimonio. Es una figura jurídica, es una institución. No podemos tocar el matrimonio. No sé. Cualquier elemento que no sea un verbo y que esté en el tipo penal, que no sea palpable, será un elemento normativo. Entonces tenemos los elementos descriptivos y los elementos normativos. Arma de fuego, elemento descriptivo. Entonces, esa es la tipicidad objetiva. Cualquier ausencia de estos elementos permitirá que el hecho sea atípico. Tenemos también la tipicidad subjetiva, la cual se divide en dos, el dolo y la culpa. Dolo, tenemos tres tipos, directo, indirecto y eventual. Directo, yo quiero matar a Juancito de los Palotes, agarro un arma, lo mato, murió. Dolo directo, lo quise matar, lo maté. Dolo indirecto, quiero matar a Juancito de los Palotes, pero no tengo acceso a él. Tiro una granada en su salón, estalla él y todos sus compañeros. Indirecto, indirecto, quise matar a él, pero murieron otros. Dolo indirecto. Yo sabía completamente que ellos iban a morir, los que estaban al lado. Es un dolo indirecto. Dolo eventual. El dolo eventual es la línea que existe entre el dolo y la culpa, en la cual la voluntad casi no existe, es mínima, pero el conocimiento es altísimo. Frente a este conocimiento altísimo y voluntad mínima existe el dolo eventual. Caso claro, el caso Utopía. Otro caso, el de los mendigos rusos. Caso de los mendigos rusos que cita Villavicencio. Un grupo de una mafia cercena menores para poder hacerlos mendigar. En esta cercenación mueren ciertos menores, otros sobreviven. Cuando procesan a los sujetos, estos sujetos dicen, nosotros no quisimos matar a los menores. Es ilógico que lo queramos matar porque es nuestra fuente de ingresos. Pero existía un alto conocimiento de que si vas a cortarle el brazo a alguien sin la seguridad, sin los métodos médicos correspondientes, se va a morir, más un niño. Es lógico. No se necesita una ciencia para saber eso. Es un dolo eventual, el conocimiento es alto. Igual funcionó en el caso Utopía. El conocimiento de que si vas a hacer un show de fuego en un lugar que es inflamable, en un lugar que tiene poco acceso, va a terminar en desgracia. Es lógico. No hay una ciencia. La culpa, por otro lado, no lo quiso prever, pero lo pudo realizar. No lo quiso realizar, pero lo pudo prever. La conciencia, el conocimiento y la voluntad ya son mínimos. Recuerden que los elementos de la tipicidad subjetiva es conocimiento y voluntad. Aspecto cognitivo y aspecto volitivo. Ahora bien, dentro de la esfera de la tipicidad, y específicamente en la tipicidad objetiva, hay algo llamado bien jurídico protegido. Todos los tipos penales tienen un bien jurídico protegido. La salud, la vida, el patrimonio, el correcto funcionamiento de la administración pública, el medio ambiente, la integridad, la tranquilidad pública. Esta es la protección de cada tipo penal, protege un bien jurídico. Puede proteger uno o más bienes jurídicos. La extorsión, por ejemplo, protege el patrimonio, protege la salud, protege la vida, protege la dignidad. Entonces, ese es el bien jurídico. Hay un debate para que dicen los autores alemanes si el derecho penal, específicamente la tipicidad objetiva, protege bienes jurídicos o la vigencia de la norma, pero eso es otro cantar.
tipicidad subjetiva. Ya expliqué qué es dolo, ya expliqué qué es la culpa, pero dentro de la tipicidad subjetiva aparece algo llamado error de tipo. ¿Y qué es el error de tipo? El error de tipo básicamente es el desconocimiento, es decir, el conocimiento, uno de los aspectos de la tipicidad subjetiva, de uno de los elementos del tipo penal, es inexistente o es mínimo. ¿Cómo así? Vamos a poner un ejemplo. Antes de esto, existe el error de tipo vencible e invencible. Es decir, que puedes vencer el conocimiento o no lo puedes vencer. Es imposible vencerlo. Dos ejemplos claros. Para no herir susceptibilidades, vamos a ponerme de ejemplo a mí. El doctor Omar Peso un día sale a la calle, está yendo, no sé, a comprar un pollo a la brasa. Está yendo a comprar un pollo a la brasa y se encuentra con una señorita guapa, alta, de bonita figura, y el doctor Omar Peso le dice, se hablan, ella le hace, la habla, conversan, y bueno, salen un día, se toman un café, versan, la señorita era muy engreída, muy, no sé, imaginemos, hasta niñada. El doctor Omar Peso dice, bueno, las señoritas actualmente son así, ¿qué puedo hacer? Entonces, deciden salir un segundo día, pero ya se vuelve un poco más incómodo porque se entera que está en el colegio. Bueno, el doctor Omar Peso dice, bueno, mayores de 14, tienen completamente la libertad sexual, ahora las niñas son más locas, yo qué sé. Pero la cosa se vuelve más incómoda porque ya le empieza a contar que ese día aprendió a multiplicar. Y se vuelve más incómoda en la cuarta cita cuando la recoge y sale la chica, alta, guapa, bonita figura, con un grupo de minions, así, todas pequeñitas. Ya él se preocupa, dice, ¿qué edad tiene esta niña? Nunca le dice la edad, él solamente supone, él presupone, y en la quinta cita van a un hospedaje y tienen acceso carnal. En ese momento, las sirenas, la policía, batida, piden DNI, y la chica saca su DNI amarillo, y que tenía 13 años con 10 meses. Qué chibolero el doctor Omar Peso. Entonces, lo detienen, violación sexual. El doctor Omar Peso va a decir, no, yo no conocía la edad. Pero la pregunta es, ¿pudo suponer la edad? ¿Tuvo tiempo para vencer este error de tipo? Claro que sí, tuvo tiempo. Le contó que aprendió a multiplicar. Tuvo tiempo completo. Ese es el primer ejemplo. Error de tipo vencible. Él pudo vencer el desconocimiento. Otro ejemplo. El mismo Omar Peso, para que no haya susceptibilidad, vamos a ponerme de nuevo de ejemplo. El doctor Omar Peso ahora sale a la discoteca. No sé, yo no conozco las discotecas de Lima, pero vamos a imaginar, sale a una discoteca. ¿De qué discoteca puedo? No sé. A mí me gusta la salsa. Se va al tumbao. Se va al tumbao, se va a dar una salsita y ve a una señorita guapa, igual la misma señorita, es cultural, bonito físico, es más morena. Y el doctor Omar Peso, así, está en la discoteca, donde pone el ojo, pone la bala. Y va y le invita a salir a bailar, y estaba tomando unos tragos con un par de amigas, sale a bailar, bailan, se dan su salsa, y se besan. En ese lapso de tiempo, la señorita se le insinúa y van a un hotel. Van a un hotel, están entrando al hotel, la saludan a la señorita, le dicen, no, la caserita. Omar Peso se queda sorprendido, pero bueno, lo deja pasar, pasan al hotel, tienen acceso carnal. En ese tiempo pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas desde que la conoció, bailaron. Y las sirenas nuevamente, Omar Peso piña, volvieron a llegar las policías, pidieron DNI, la señorita sacó su DNI azul, 13 años con 10 meses, violación sexual. Aquí aparece el error de tipo invencible.
¿Qué tanto pudo vencer el error? La chica parece de 20, estaba con otras chicas de 20, estaba en una discoteca donde supuestamente entran mayores de 18, estaba tomando alcohol. Solo tuvo 2, 3 horas en una discoteca de noche. ¿Qué hombre va y de frente le pregunta, oye, ¿qué edad tienes? ¿Eres mayor de edad? A una chica que vas a sacar a bailar. Entonces, ahí aparece la idea del error de tipo invencible. No pudo vencer el conocimiento del elemento objetivo. En este caso es un elemento objetivo, un elemento objetivo de aspectos propiamente normativos. Su edad. No pudo superar el tema de la edad, el conocimiento de la edad. Entonces, ahí aparece el error de tipo. Ausencia de tipicidad subjetiva. Si vencemos todo el ámbito típico, podemos pasar al tercer elemento, la antijuricidad. Antijurídica. La antijuricidad es básicamente decirle, oye, tu acción típica, ya pases por una acción, tu acción típica es antijurídica. ¿Qué se entiende por antijurídico? Es decir, que esa acción típica es completamente ilegal. Y vendrá una alumna y de repente me dice, doctor, pero todos los delitos son ilegales. Pero recuerden que no estamos hablando de delitos hasta el momento. Estamos hablando de acciones nada más. Entonces, una acción típica puede ser que no sea antijurídica. ¿Por qué, doctor? Porque existen normas que vuelven legal lo ilegal. ¿Cómo así, doctor? Aparecen 2 puntos. Causas de justificación, probables conciencias de la antijuricidad. Causales de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio legítimo de un derecho, estado de legítima defensa, una persona protege los intereses propios o protege los bienes jurídicos propios o de terceros, afectando otro bien jurídico de quien genera la amenaza. Se maneja bajo parámetros de proporcionalidad. El Código Penal ya establece cuáles son los parámetros para entrar a una legítima defensa. No quiero centrarme el tiempo ahí. El estado de necesidad, afecto un bien jurídico que no me amenaza a mí. Ojo, la diferencia con la legítima defensa es que me amenazan mi bien jurídico. Amenaza, sujeto A amenaza el bien jurídico del sujeto B. Y el sujeto B se defiende de la amenaza del bien jurídico del sujeto A. En estado de necesidad, sujeto A tiene amenazados sus bienes jurídicos, pero nadie propiamente es el quien lo amenaza su bien jurídico. La persona afectada no es quien amenaza el bien jurídico. No hay un sujeto B que amenace el bien jurídico. El ejemplo del sujeto que se queda en un barco que se hunde, y vamos a imaginar, les voy a poner el ejemplo. Omar Peso viaja en un transatlántico, vamos a imaginar. Omar Peso viaja en un transatlántico, estamos del estado de necesidad, está en un transatlántico, en estos que van de Europa a Estados Unidos, conoce una chica llamada Rose, se enamoran, y el barco se choca con un iceberg. El barco se hunde. Omar Peso se lanza al mar con Rose y se encuentra en una madera enorme, una puerta. Es ahí donde Rose toma la puerta y Omar Peso se está ya muriendo de frío, ve que no hay forma de salvarse, ya está queriendo morirse y lo piensa 2 veces y dice, voy a sacrificar mi vida por Rose. Y Omar Peso decide no sacrificar su vida por Rose, sacar la Rose de la tabla y sumirse a la tabla. Rose se muere ahogada, así, se hunde y se nos muere Rose. ¿Será este sujeto, Omar Peso, susceptible de cometer delito? No, porque a él lo protege el estado de necesidad. Sus bienes jurídicos iban a ser afectados. Mira, Rose nunca amenazó los bienes jurídicos de Omar Peso, pero pese a eso, afectó el bien jurídico de Rose, defendiendo sus propios bienes jurídicos. Hay un tercer punto que no se habla mucho y ahí me quería centrar en el ejercicio legítimo de un derecho. Ejercicio legítimo de un derecho. Las personas tienen derechos, ¿correcto? Todos tenemos nuestros derechos, se encuentran aquí entre nosotros. Tú tienes derechos, muchos, salud, educación, entre otros, propiedad. Y existen tipos penales. El problema nace cuando
frente a un ejercicio legítimo de derecho, cometes un tipo penal. Por ejemplo, vamos a imaginar libertad de expresión y difamación. Yo digo algo, ejerciendo mi derecho a libertad de expresión, y una persona me querella por difamación en mi ejercicio de la libertad de expresión. Aquí aparece el ejercicio legítimo de derecho. El clásico ejemplo, la usurpación y la defensa posesoria. Voto a un sujeto ejerciendo mi defensa posesoria. Un sujeto que había tomado posesión de mi bien inmueble. Ejerzo la defensa posesoria. Es un derecho. Denuncio y me quieren procesar por denuncia calumniosa. El derecho a presentar denuncia, la denuncia calumniosa. Y así aparecen muchos casos de ejercicio legítimo en derecho. Estas son las causas de justificación más famosas, se encuentran en el artículo 20 del Código Penal. Aparecen también las probables conciencias de antijuricidad. Aquí aparecen dos puntos, error de prohibición y error de comprensión culturalmente condicionado. Muchas personas se equivocan entre el error de tipo y el error de prohibición, las cuales son cosas completamente distintas. El error de prohibición, yo soy inconsciente de que está prohibido un hecho. Doctor, ¿cómo podemos ser inconscientes de que está prohibido un hecho? ¿Cómo podemos decir que si por el principio de publicidad todas las normas son públicas? Todos sabemos que existen las normas. Pues yo soy inconsciente de que está cometiendo un hecho. Por ejemplo, no soy abogado, soy ingeniero. Trabajo, imaginemos, en una oficina de un gobierno regional o de una municipalidad. Me llega una directiva de asesoría jurídica, no soy abogado, diciéndome que está prohibido dar copias a los usuarios. ¿Ya? Viene un sujeto que pide copias y no le doy. Le dice, no, porque tengo esto que me prohíbe dar copias. Y ellos son los asesores legales y ellos saben la ley. Es la ley. No dar copias al usuario cuando corresponde es un delito. Puede ser hasta omisión de actos funcionales. Entonces me denuncian por omisión de actos funcionales y resulta que sí debía haber dado las copias. Pero yo usaba esta resolución que emitió asesoría, este informe diciendo que estaba prohibido hacer las copias. Ahí tengo un error de prohibición. Yo pensaba que lo que estaba haciendo no era ilegal, pero era ilegal. Me hicieron entrar en un error. Dese cuenta, error de prohibición. Diferente al error de comprensión culturalmente condicionado, en el cual por mi cultura, ojo aquí, el error de comprensión culturalmente condicionado es una institución jurídica que lo da Zaffaroni, lo da Eugenio Raúl Zaffaroni, y es propio para Latinoamérica, es una norma creada para Latinoamérica. Yo estoy equivocado, no comprendo bien mi hecho delictivo por mi cultura. El clásico Servinacuy, los sacrificios animales. Por mi cultura está condicionada mi conocimiento de los hechos delictuales. Por ejemplo, clásico ejemplo, yo vivo en un pueblo, vamos a imaginar de Puno, o de Huancayo, o de alguna parte, y este pueblo, o de la selva, y este pueblo muy lejano tiene la costumbre de los padres juntar a su menor, una de 13, por ejemplo, con una persona mayor, por ejemplo, alguien de 25. Los juntan, los casan dentro de sus reglas, de su población, y el joven de 25 decide irse a ciudad, por ejemplo, viaja a Moquegua o a Tacna, por ejemplo, de ciudad. Va con su esposa, se la lleva, y ellos están casados bajo su ritual. Llegan a Tacna, o llegan a Lima, o llegan donde sea, que sea ciudad, y dicho y hecho la lleva y se hospeda o alquila un departamento, alquila el departamentito, el lugarcito para vivir, el cuarto. Entra el joven de 25 con la niña y como siempre hay una vecina chismosa. La vecina chismosa abre su cortina todos los días para ver y dice, qué raro, será padre soltero, ¿por qué entra con una niña? Y luego los ve de la mano. De repente si es su hija no hay que pensar mal, dice la vieja. Entonces de repente los ve muy cariñosos, muy afectivos, dándose piquitos. La vieja ya se escandaliza y empieza a llamar a la policía viene y lo detiene al sujeto. Convivía con una menor de 13 y es más, ya habían tenido relaciones sexuales. ¿Violación? No, porque él se encuentra en un error de comprensión culturalmente condicionado.
Una vez que vences la antijuricidad, aparece la última etapa, la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Básicamente es decir si el sujeto que cometió la acción típica antijurídica tiene que ser procesado bajo las leyes de las personas adultas, o debe ser procesado bajo las leyes de las personas comunes y corrientes, como usted, como yo, como las personas que tienen la total comprensión. ¿Cómo así? Se hizo la acción, se hizo la tipicidad, se hizo la antijuricidad, y resulta que el chico no tenía 18, tenía 16. Este chico ya no sobrepasa el cuarto elemento de la culpabilidad, ya no puede ser culpable, porque él ya no puede cometer delito, él comete infracción penal dentro de los parámetros del Código Penal del niño y adolescente y bajo la ley del Código del niño y adolescente. Él ya no comete delito, él comete infracción y se le tendrá que imponer una medida socioeducativa. Inimputabilidad. Inimputabilidad. Este sujeto es mayor de edad tal vez, pero sufre de una grave alteración a la conciencia. Una psicosis, no sé, es esquizofrénico, sufre de alguna enfermedad obsesiva compulsiva, que no le permite ser sancionado bajo las normas de nosotros, las personas que no sufren de ninguna de estas afecciones. Este sujeto no podrá ser procesado en estas normas, bajo estos parámetros de delito. A él se le tendrá que imponer una medida de seguridad muy posiblemente. Entonces, no pasa el estadio de culpabilidad. La culpabilidad es determinar si a la persona que cometió la acción típica antijurídica se le puede procesar bajo las mismas normas. Hay un último nexo que no está aquí porque muchos autores no lo tienen, pero algunos lo mencionan y pocos saben qué es exactamente la punibilidad. ¿Qué es la punibilidad? Es el nexo, ojo, la punibilidad es el nexo que existe entre la teoría del delito, lo que han visto acá, y la pena. Es como saltamos de la teoría del delito a la pena. Ese salto tiene un hilo. Ese hilo es punibilidad. El hecho puede ser punible, es decir, el hecho es susceptible a una pena. ¿Por qué digo esto? Porque a veces queda duda, pero la teoría del delito para muchos autores, para la gran mayoría, es acción típica antijurídica culpable. La punibilidad es el nexo que existe entre la teoría del delito y la punición. Por eso existe en el Código Penal algo llamado, por ejemplo, posesión no punible. Es decir, es una acción típica antijurídica culpable, pero no puede ser punible. No pasa, no tiene el hilo de punibilidad para obtener una pena. Eso es la idea de la estructura del delito. He tratado de sustentarla lo más corto posible. Creo que he hecho 40 minutos. A ver, vamos a ver. He hecho 1 hora. 1000 perdones. No fue mi intención, pero explicar la teoría del delito en menos de 1 hora es materialmente imposible. Espero que hayan comprendido bien la idea. Tienen que tener en cuenta algo adicional, que la teoría del delito tiene teorías dentro de ella misma, teoría causalista, teoría finalista, teoría funcionalista, que se analizan, pero la idea general de la teoría del delito es esta. Espero que puedan haberlo entendido. A veces hablo muy rápido, a veces hablo muy lento, pero quiero, ojalá, que hayan podido comprender una mínima pizca de cómo se maneja la estructura de la teoría del delito. Recuerden que ante la ausencia de cualquiera de los elementos, no hay delito. Así funciona. Así se maneja para poder desarrollar esto en un caso práctico. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Peso, por la interesante ponencia. Bien, damos paso a la ronda de preguntas. Seguidamente, aquellas personas que deseen formular algún interrogante a nuestro expositor, sírvanse a hacerlo a través de la sección de comentarios o chat, o asimismo pueden hacer uso de la función de levantar la mano y levantar su audio, ¿no? Sí, la señorita Mariana Rodríguez, por favor, puede levantar su audio. Sí, buenas tardes con todos los presentes y mis compañeras. Doctor Omar Peso, quería preguntarle, después de todo lo expuesto, la ausencia de acción. En este caso que le voy a plantear sería una madre que se queda dormida al costado de su hijo
y voltea, al momento de voltear durante la noche, lo asfixia y muere. ¿Eso por qué constituiría una ausencia de acción? No dije durmiendo, O, dije perdón. la doparon. Es Entonces, estado de inconsciencia absoluto. No puede despertar, la drogaron. y si está dormida, que... No, si está dormida no hay ausencia de acción. Ok, gracias. A no ser, doctora, por ejemplo, que se descubra que esta persona tiene una enfermedad, no sé, una enfermedad de sueño profundo. ¿Hay enfermedades de sueño profundo? La hay. Son enfermedades neurológicas. Si se descubre que esta persona tiene la incapacidad de despertar, habría una ausencia de acción. Que si se descubre que esta persona está en estado de inconsciencia total al momento de dormir, habría una ausencia de acción. Pero ojo, no hay... Si se durmió nada más y ahogó a su hijo, ahí lo más probable es que haya un acto omisivo. Lo más probable. Se durmió y no cumplió con los cuidados y por su dejar de hacer cuidados como rol de garante, ahogó a su menor. Ahí sí puede haber algo omisivo. Bien, tenemos acá unas preguntas que me han hecho llegar de la señorita Leslie, que es la siguiente. Dice, ¿qué diferencia hay entre el dolo eventual y la culpa consciente dentro de la tipicidad subjetiva? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen. Es una pregunta que bastantes personas se hacen. La diferencia entre la culpa consciente y el dolo eventual. A ver, para comprender esto se tiene que conocer la graduación, en primer lugar, los elementos de la tipicidad subjetiva. Voluntad, conocimiento, ¿verdad? Conocimiento, voluntad, cognitivo, volitivo. Los límites de la culpa consciente y del dolo eventual se basarán en la ausencia de voluntad. En la culpa no hay una voluntad. Y los límites de conocimiento son bajos también. Son bajos. En el dolo, el límite de conocimiento es tan alto que permite incidir en una existencia de voluntad. Por eso les puse el ejemplo de los mendigos rusos. Ese es un ejemplo que pone Villavicencio. Cortas la mano a una persona, le cortas la mano a un niño para hacerlo mendigar. Sin manos le van a dar más dinero. ¿Hay voluntad en el corte de mano? Hay voluntad en el corte de mano. ¿Quiso matarlo? Tal vez no quiso matarlo, pero su conocimiento es tan alto que es lógico que si vas a cortar a alguien una mano sin un cirujano, sin un quirófano, lógicamente va a morir. Su estado de conocimiento del dolo eventual es tan alto que infiere la existencia de voluntad, a diferencia de la culpabilidad, que en la culpabilidad, así sea una culpa consciente, no hay voluntad. Una culpa consciente no hay voluntad. Sujeto que maneja ebrio su carro, él no tiene la voluntad absoluta de matar a alguien. Uno no maneja diciendo, oye, voy a matar a alguien. Así tú creas un poco que puedes matar a alguien. Puede ser que llegues, puede ser que no llegues. Esa es la diferencia, la existencia de voluntad. El elemento volitivo genera la diferencia entre dolo eventual y culpa. Esa es la idea clara. Por eso Villavicencio da ese ejemplo tan bonito. Ese ejemplo es interesante y es práctico. ¿Sí? Adelante, señorita Yanela. Muy buenas tardes, agradeciendo de antemano al doctor Omar por tan brillante ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Según la jurisprudencia, existe la posibilidad de la mutación de la culpa al dolo eventual. ¿Existen criterios específicos o que podríamos tomar en cuenta como elemento determinante? Muchas gracias de antemano también por la respuesta, doctor Omar. Ni agarras, ¿ah? Tendrías que decirme qué jurisprudencia has leído y tendría que analizarla, porque, o sea, los abogados son abogados, pero tampoco somos máquinas para conocer cada jurisprudencia existente. Máximo nos conocemos unos cuantos acuerdos plenarios y unas cuantas jurisprudencias vinculantes que pueden existir.
pero que me digas de una jurisprudencia específica que hable sobre doble eventual y cuáles son las características de doble eventual, no te mentiría si te digo. Bien, tenemos otra pregunta de la señorita Ruth que dice, ¿cuáles son las características diferenciadoras entre la omisión propia e impropia? Ah, eso sí, el propio Código Penal lo dice. Si ustedes leen el Código Penal, en su artículo, si mal no recuerdo, es el 14. Si ustedes leen el Código Penal detalladamente, van a poder observar lo siguiente. Omisión impropia. El que omite impedir la realización de un hecho punible será sancionado. Aquí la omisión impropia genera dos situaciones. El que tiene el deber jurídico de impedirlo, o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. Si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. Te describe las situaciones en las cuales puede aparecer la omisión impropia. Deber jurídico para impedir algo, crear un peligro y la realización de un tipo penal mediante un hacer. Estas situaciones, todas ellas, traen consigo la existencia de la posición de garante o el rol de garante. ¿Cómo les explico esto? Este deber jurídico, por ejemplo, de impedir, es un deber jurídico de impedimento de rol de garante, no es un deber jurídico legal. La omisión propia te genera lo que se llama obligación legal. Una obligación legal es que una norma te obligue a hacer algo específicamente, una norma fuera del tipo penal. Porque si es una norma dentro del tipo penal, ya no sería propiamente un delito omisivo, podría ser cualquier un tipo penal común y corriente, si te obligan a hacer algo. Entonces, la omisión impropia, existencia de rol de garantes, bajo los parámetros que existen en el artículo 13. La omisión impropia, también llamada comisión por omisión, hay libros enteros de eso, libros completos de omisión impropia, y posturas también completas de omisión impropia. Tuve un caso de omisión impropia en caso de contaminación que trataba de hacerlo ver el fiscal como el deber jurídico para impedir la contaminación, pero no funcionó porque ahí teníamos que designar quién era el rol de garante. Mi cliente era el alcalde y yo me puse fuerte y expliqué que el rol de garante, en el caso en concreto, era el director, era el director del área medioambiental. La propia municipalidad tenía un área medioambiental. Yo puse, el rol de garante es el director del área medioambiental. Él es el que hace el informe del tema de medio ambiente. Él es el que le da al alcalde. El alcalde no tiene el rol de garante de proteger el medio ambiente. Podrá ser tal vez el encargado de verificar todo el sistema de la municipalidad, pero más allá de eso, como un rol de garante no era. De hecho, lo ganamos. Lo ganamos. Se determinó que el rol de garante en relación a deber jurídico de impedir la contaminación era del director del medio ambiente. Les pongo ese ejemplo porque designar quién tiene el rol de garante en la omisión impropia es lo más importante, porque no todos los casos son tan fáciles como la madre que deja de lactar a su hijo. Bien, al parecer no hay más preguntas. Hemos culminado con la ronda de preguntas. Seguidamente damos paso a las palabras de agradecimiento del director del círculo, el doctor Julio Goicoechea. Gracias, Tatiana, gracias Omar. De verdad que lo has hecho de una manera didáctica y creo que esta conferencia que queda grabada le va a servir bastante a las chicas de UNIFE en algo que es fundamental, ¿no? Y que va a tener relevancia no solamente en penal 1, penal 2, procesal penal, la estructura del delito. Como bien dijiste al comienzo, la estructura del delito vino a ser de repente el rockstar, ¿no? El elemento central dentro de lo que es el derecho penal.
sin delito no hay castigo. Y bueno, agradecerte, Omar, agradecerte una vez más, reiterarte el saludo que te hizo Tatiana y las chicas por tu apoyo en el proyecto que estamos todavía corriendo en vía con los dos equipos en el concurso interuniversitario y bueno, cerrar esta conferencia invitándolos también para la próxima, que va a ser el día 29, de acá a 2 semanas. Va a estar acompañándonos el doctor Iván Sarabia, es una conferencia que ha programado la Defensoría del Estudiante, donde va a tocar el tema de la violencia de género, ¿no? Seguramente hará la diferencia entre cuáles son los criterios que tienen que establecer los fiscales para tipificar si existe o no, o si se da una violencia de género. Omar, mi agradecimiento reiterado, estamos en contacto y espero que en una próxima oportunidad también podamos contar contigo en cualquier evento académico que el Círculo tenga a bien organizar. Muy amable, doctor Goicoechea, de verdad, muchas gracias a las señoritas que han estado presentes, veo bastante concurrencia y bueno, muy contento de haberles explicado esto. Lo que les he explicado es la base de la base, es el piso para poder analizar más. Yo siempre he creído que para comprender más, tienes que comprender lo básico. Si no entiendes lo básico, y eso es para terminar, esto es un error que cometen muchos alumnos míos que quieren leer, por ejemplo, quieren leer a Robsin, quieren leer a Jacobs, están con toda la intención de leer autores de renombre, pero ni siquiera han leído a Villavicencio, ni siquiera han leído a Peña Cabrera. Entonces, les doy ese consejo. Centren bien sus ideas, centren bien en lo básico y de ahí partan a desarrollar nuevos puntos y inclínense hacia dónde apuntan, porque el de la teoría del delito tiene diferentes teorías, funcionalistas, finalistas, causalistas, y ahorita hay un debate entre el finalismo y el funcionalismo tremendo. Entonces, muchas gracias al doctor Oiko y muchas gracias a todas las señoritas, y si existe algún caballero que pueda dar su tiempo en escuchar a este humilde servidor. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, Omar, muchas gracias. Y a nombre del decano, a nombre de la facultad, estamos dando por clausurada esta ceremonia. El doctor Romero se disculpó, no estuvo presente, pero bueno, él ya verá la sesión después. Un agradecimiento a nombre de la facultad a Omar reiterado y la invitación, chicas, a la próxima conferencia que se va a dar Dios mediante el día 29. Lo organiza la Defensoría y va a estar el doctor Iván Sarabia, que va a tocar el tema de la violencia de género. Voy a cortar la señal. Muchísimas gracias, Juanita. Entonces, damos por concluida la conferencia.